Bueno, listo. Vamos a entrar vamos a continuar con el tema del peritaje. ¿Me recuerdan, por favor, qué fue lo que hablamos del peritaje? Así un resumen express. Entonces, básicamente hemos dicho que el peritaje es un medio de prueba a través del cual traemos a un tercero, denominado perito, denominado perito que reúne las características de ser un experto en una determinada ciencia, técnica, arte u oficio, y que ese conocimiento resulta útil para resolver el caso. Pero también habíamos dicho que hay casos en los que pareciera ser que hay la necesidad de un peritaje cuando en realidad no. Y entonces ahí les puse un ejemplo de una persona experta en un determinado, de un contador que había traído, que habían solicitado dentro de un proceso de responsabilidad contractual para el asunto de la evaluación de los daños cuando en realidad no era necesario, y no solo no era necesario, sino que además de eso era una persona que no era idónea para el cálculo de los daños y para la tasación de daños, porque un perito podrá saber de intereses, podrá saber de contabilidad, pero no de tasación de daños, y no sabe las fórmulas. Pero no solo es un tema de que no sepa las fórmulas, sino que déjeme decirle algo más, y es que para tasar daños hay que saber de derecho. Para tasar daños hay que saber de derecho. ¿Y por qué hay que saber de derecho? Pues porque, mire, si una persona hubiera sido versada en derecho, hubiera dicho, yo no puedo rendir un informe de tasación de daños porque no hay un daño por tasar. ¿Me sigue? Esa es la razón por la cual para tasar daños, al menos para eso se necesita, pues que la persona conozca del daño y sea un experto en el daño. No necesariamente tiene que ser abogado, por ahí hay por ahí hay una persona, pues, que creo que tiene un conocimiento importante en derecho, específicamente en el tema del daño, que se llama Jorge Pantoja, y tiene varios libros sobre el tema de la reparación de los perjuicios, pero él es economista. Y, por ejemplo, él sí podría servir como perito para que le evaluara los daños, si es que eso llegara a ser útil, ¿correcto? Pero vuelvo y repito, está en la persona que se mete en el tema de reparación de perjuicios en un litigio, pues una persona que tiene que saber sobre reparación de perjuicios. Entonces, pues eso también lo habíamos dicho. Ahora, dijimos también que el peritaje puede llegar por tres vías. El peritaje dentro de un proceso puede llegar por tres vías: o aportación de la parte, o decreto de oficio, o decreto por parte del juez, pero a petición de parte, sobre todo cuando se trata de asuntos en los que hay amparo de pobreza. Pero hoy, si ustedes se fijan, en lo que tiene que ver con todas las disposiciones relacionadas con el dictamen pericial, se está hablando de que la aportación de la prueba la realiza la parte. Miren, por favor, el artículo 227 del Código General del Proceso. Y dice lo siguiente: la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo. Fíjese que ya no se trata de una potestad, se trata de un deber, de una obligación procesal y probatoria. Yo me quiero valer de un peritaje para demostrar en X caso lo que yo estoy alegando, yo debo aportar. En la práctica yo les diría lo siguiente: cuando se requiere de un peritaje es importante que ustedes le digan a sus clientes que obviamente en caso de requerir un peritaje, los clientes deben asumir el peritaje. Y eso es importante porque muchas veces como que ellos dan por sentado que los peritos son nombrados por el Estado, que ellos no tienen que pagar nada, que por ejemplo si pierden no hay costas. Entonces uno tiene que ser muy claro desde el principio, y cuando uno firma el contrato con ellos decirle, mire, yo creo que en este caso se necesita un peritaje para determinar eso, el peritaje vale tanto, yo lo puedo ayudar para encontrar el perito o no encontrarlo. Y acá quiero darles otro consejo muy valioso, para que lo pongan en los contratos en los contratos de mandato que ustedes tienen. Ustedes son mandatarios, ustedes son, mejor dicho, ustedes van a firmar un contrato de prestación de servicios. Si es que van a litigar, ustedes, para poder litigar, les recomiendo firmar un contrato de prestación de servicios. Pues ¿con quién? Con su cliente. Ay, profe, pero es que no necesariamente para que exista un contrato el mismo tiene que estar escrito. Estamos de acuerdo, pero las palabras se las lleva el viento. Y luego usted tendría que llamar entonces a la persona, hay un interrogatorio de parte para que salga la confesión. No, no se complique, mire. Un documento firmado, un contrato firmado en el que usted dice mis obligaciones son estas, las obligaciones del cliente son estas. Y cuando se trata de peritos, es importante que usted meta una cláusula
dentro de su, bueno, yo le aconsejo, el código no dice nada, pero yo le aconsejo por experiencia, usted meta una cláusula que diga algo así como que si es necesario contratar perito, por un lado usted no corre con esos gastos, esos gastos los corre el demandante, es decir, su cliente, y por otro lado, además de todo, si bien usted puede, y esto es muy importante, si bien usted puede ayudar a la persona a conseguir el perito, esa no es una gestión propiamente suya. Es decir, usted está como facilitador o como facilitadora y le ayuda a conseguir el perito, pero no es que usted se obligue a conseguir el perito. Muy importante, punto número uno. Punto número dos, en el mismo contrato, que usted le ayude a la persona a conseguir el perito, no quiere decir que el incumplimiento de las obligaciones del perito en dar su peritaje o que la debilidad del peritaje no implica per se el incumplimiento de las obligaciones del perito o la debilidad del peritaje, no implican per se el incumplimiento de sus obligaciones. Porque también hay muchos clientes que dicen, ay, pero es que usted dijo que sí, que él, entonces usted tiene la culpa. No, usted queda excluido de cualquier responsabilidad desde el momento mismo de la firma del contrato, justamente porque pues son dos obligaciones distintas, son dos relaciones contractuales distintas, son dos personas distintas. Entonces es importante que ustedes dejen eso ahí porque si no, les van a comenzar a echar la culpa. Yo estoy en un caso en el que afortunadamente no soy el abogado principal, en el que afortunadamente no soy el abogado firmante, y se le dijo, y la persona, y digamos que la otra persona, yo estoy digamos que tras bambalinas, yo lo que estoy haciendo es estableciendo la estrategia judicial del caso, pero yo no estoy como abogado, digamos que mi tarjeta, yo no firmé ningún poder, yo no firmé ningún contrato, yo firmé un contrato interno con el otro abogado. Entonces, eh, digamos que el abogado con el que yo estoy trabajando se puso de buena gente, digamos que a ponerse como a facilitar la búsqueda y apoyar la búsqueda del perito y se contrató una vieja pésima, malísima, 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 pésima, uy, pues yo también estaría muy de mal genio si fuera cliente. Muy malo, muy malo. Mm. Afortunadamente dentro del caso, dentro del contrato quedó muy clara que las obligaciones del perito son distintas a las obligaciones del abogado. Pero claro, para el cliente a veces eso no es suficiente. Y el cliente básicamente está como al otro abogado echándole la culpa, pero es que usted está diciendo que ese peritaje está malo, pero si usted fue el que dijo que contratáramos a esa vieja. Entonces, cuídense, cuídense, porque puede pasar este tipo de cosas. Afortunadamente, mejor dicho, si usted me dice a mí desde el punto de vista de un proceso disciplinario en contra del abogado, no le pueden abrir un proceso, o se lo pueden abrir, pero no lo pueden sancionar por eso. ¿Por qué? Pues porque queda clarísimo que se trata de dos relaciones contractuales distintas, distintas. Y que si bien la una coadyuva a la otra, no menos cierto es que son distintas. Usted y que el perito incumpla no quiere decir que el perito incumpla no quiere decir que uno, pues, incumpla per se. Digamos que el incumplimiento de uno pasa por otro tipo de cosas, por no presentar el recurso a tiempo, porque se pasen los tiempos, porque a pesar de que usted lo haga dentro del tiempo, lo haga de manera mediocre. Entonces, digamos que la señalización o el reproche frente a uno es más por ese lado. Pero entonces, en el contrato es muy importante que quede eso. En el contrato es muy, muy, muy importante que quede eso. No sé por qué llegamos a ese punto. Eh, bueno, seguro de la mano del artículo 227, que dice que la parte que pretenda valerse deberá aportarlo. Creo que de ahí viene, deberá aportarlo. Entonces, sí, listo, bacano, deberá aportarlo. Maravilloso. Pero entonces usted no se ponga o sea, usted puede apoyar la labor de búsqueda, pero no se ponga de sapo y de zapa de pronto a decir, no, es que yo le recomiendo este. Pues deje que el cliente tome su decisión. Usted si quiere ayúdelo a alimentar la lista de peritos que hay
por contratar, pero que al fin de cuentas la decisión sea de la persona. ¿Listo? Obviamente a usted le van a decir, venga, ¿a usted quién le parece más idóneo? Y claro, usted puede dar su opinión ahí. Usted puede decir, venga, miremos a ver cuál es su hoja de vida, cuál es su experiencia, y miremos todo ese rollo, y usted da ahí su concepto. Pero de resto es muy, no sé, me parece muy arriesgado. Tiene que ser una persona de mucha confianza con la que usted lleve trabajando muchos años para que usted meta meta las manos al fuego por esa persona y la recomiende. Entonces, pues, importante que eso quede en el contrato, porque esa es su carta de salvación el día de mañana en un proceso disciplinario ante el Consejo Superior de la Judicatura. Esa es la carta de salvación. Seguimos. Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué he hecho hasta el momento? A ver, para que tengamos como muy claro el tema. Lo que he hecho es contarles dos historias, ¿verdad? La clase pasada les conté una, esta clase les he contado otra. Y las historias tienen como fin ambientarlos a ustedes de lo que sucede en la práctica. Pero además de eso, también hemos dado y fundamentado los elementos básicos de un peritaje. Y hemos dicho, el perito es aquel experto a través del cual se va a dar o se va a aportar una opinión respecto a una parte, respecto de un aspecto científico, técnico, artístico, que le importa al proceso y que las partes y el juez desconocen. Y habíamos dicho que normalmente tres formas existen para que un peritaje llegue al proceso: por aportación, por decreto de oficio, por decreto del juez a solicitud de parte. Para sellar esa información que hemos dado, para poder profundizar, voy a hacer algunos comentarios sobre algunos de los artículos más importantes que establece el Código General del Proceso en relación con este medio de prueba. Algunos ya los hemos hecho, pero sí me voy a centrar en algunos para que terminemos la explicación del peritaje y luego sigamos con el tema de la inspección judicial. ¿A qué hora es que tenemos el break? Para saber más o menos cuánto me... A las 12:30, profe. Listo, gracias. Entonces, si ustedes se van al artículo 226, que ya también lo hemos dicho, lo hemos visto, perdón, con ocasión de algunas preguntas que ustedes han hecho, uno mira cuál es la esencia del peritaje. En el párrafo número 1 le dice: la prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso o requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Cuestión que ustedes ya conocen. Segundo punto: sobre un mismo hecho o materia, cada sujeto procesal podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito. También cuestión que usted ya sabe. ¿Por qué? Porque recuerdo que, si no estoy mal, Lina María hizo una pregunta sobre este punto y yo, ¿cierto, Lina? Que algo así, tú hiciste como una pregunta. Ok, entonces de ahí nos fuimos y te dije, mira, en el segundo párrafo, evidentemente tenemos la posibilidad de que cada parte aporte máximo un peritaje sobre un mismo punto. También hemos dicho que sobre asuntos de derecho no se requiere, también hemos dicho que sobre asuntos de derecho, no es que no se requiere, bueno, por un lado no se requiere, por el otro lado no es admisible un peritaje. Y no es admisible un peritaje porque si usted va a litigar en un caso, es porque usted parte de la base de que usted conoce ese caso. Y no solo conoce ese caso, sino conoce del tema de ese caso. Eso es muy importante. En otros países están el tema de las barras de abogados, de los colegios de abogados, y a usted solo lo dejan litigar en una determinada área. Es decir, si usted es abogado de derecho de familia, usted por ley, por ejemplo en Estados Unidos, usted no puede ir a litigar en derecho penal. Si usted está en derecho de familia, no puede ir a derecho penal, viceversa. Si usted está metido en el tema de derecho laboral, usted no puede decir, ay, entonces yo también me meto por allá a derecho de sociedades o derecho societario. Eso en Estados Unidos no se puede. Y eso tiene una razón de ser, y esa vaina debería estar acá en Colombia. Yo la practico, digamos que yo en la práctica me rijo de esa forma. Y eso debería pasar acá en Colombia, porque es que acá en Colombia usted se pone a mirar y usted mira a los... Les voy a decir, los voy a retar a lo siguiente. Cuando ustedes estén así con alguien conocido que sea abogado,
y ojalá me equivoque, pídale una tarjeta. O abogado que tenga, digamos, una firma o que litigue, pídale una tarjeta. Pídale una tarjeta y verá que se va a dar cuenta que le dice que hace derechos de petición, que hace tutelas, que le mete a la familia, que le mete al derecho penal, que le mete a civil, que le mete al derecho administrativo, mejor dicho, le falta, puedes vender empanadas. Es un todero. Entonces, eso hace evidentemente que no haya profundidad en los temas, no haya profundidad en las especializaciones sobre no haya profundidad sobre las áreas en las que el testigo, en las que el abogado aborda los casos. Entonces, esas personas toderas, pues definitivamente son personas que no tienen, digamos que ningún, pues no sé, yo creo que, bueno, esto es un tema como más social y otras personas podrán decir, ay, pero es que no nos alcanza la plata para una persona especializada. Pues sí, tal vez sí, puede que sea cierto, pero si ustedes miran otros países, el reflejo de otros países nos indican que por responsabilidad nosotros nos deberíamos dedicar solo a un área del derecho. Yo me dedico a un área del derecho, reparación de perjuicios. Claro que para reparación de perjuicios tengo que saber procesal, tengo que saber pruebas, tengo que saber técnicas de juicio oral, tengo que saber de derecho de la reparación y tengo que saber de oratoria. Pues claro, para eso me tengo que preparar. Pero usted a mí nunca me va a ver tomando un caso, nunca me va a ver tomando un caso de derecho de familia, nunca me va a ver tomando un caso de derecho laboral, nunca me va a ver tomando un caso por allá de otra vaina que no tiene, en la que yo no sé. Y la razón es básica, y es que yo no le puedo dar el 100% a una persona. Lo hice una sola vez en mi vida y me sentí como un culo, a pesar de que me fue bien. Y nunca lo volveré a hacer. Me sentí muy mal, muy mal. No creo yo que sea como la... Yo me dedico a eso. Y hay personas que dicen, no, es que mientras empezamos toca recibir de todo. Pues yo tampoco veo la necesidad de eso. Yo prefiero volverme un duro en un área y no decir, yo me dedico a 5 áreas. Yo solo, si hay una firma que cada uno tiene una persona especializada, maravilloso, chévere, eso sí se vale. Reciban los casos, reciban casos de esas 5 áreas, pero decir como, no, es que mire, yo le meto un poquito a familia, es que yo le meto un poquito a civil, yo le meto un poquito a administrativo, pues sabe un poquito nada más. Pero pregunto, ¿usted cree que a una persona que sabe un poquito de muchas cosas le van a soltar un caso millonario sobre un tema en el cual tiene que estar especializado? ¿Usted cree que eso puede suceder? No va a pasar. No va a pasar. Entonces, incluso por billete, yo me dedico solo a esto, al tema de la reparación de los perjuicios, solo a ese tema de reparación de los perjuicios. Ahora, lo que hago, porque muchas personas me buscan, oiga, que vi un video suyo que no sé qué, que yo quiero que usted se me abogado. Si no conozco el tema, ¿qué hago? Pues yo ya tengo otras personas con las que tengo unas alianzas. Pero yo no llevo el caso. Yo no litigo el caso. Yo no doy la asesoría. Porque yo no sé de eso. ¿Cómo le voy a cobrar a alguien por algo que yo no sé? Eso es ser un estafador. Ahí no se ponga a decir, ay, los elementos del tipo de la estafa en ese caso no se cumplen. ¿A qué me refiero? Y ya conozco yo a los que comienzan, profe, según el artículo 300, no sé qué, a usted le falta acá el engaño, el no sé qué, la intención. ¿A qué me refiero? Para mí eso es engañar a una persona. Para mí eso es quitarle, robarle la plata a una persona. Entonces, ¿por qué llegamos ahí? Pues simplemente porque, hombre, si sobre asuntos jurídicos no se permiten peritajes, dedíquese solo a lo que usted sabe a profundidad. Ahora, fíjese que en el mismo párrafo 3 del artículo 226 le dice, las partes podrán asesorarse de abogados cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas, pero no como peritajes. ¿Eso qué quiere decir? Que supongamos que yo soy abogado experto en reparación de perjuicios, pero es que el mundo de la reparación de los perjuicios es un mundo gigantesco. Puede haber reparación de perjuicios porque se cayó un poste o puede haber reparación de perjuicios porque se firmó un contrato.
puede haber reparación de perjuicios porque se cayó un cohete de la NASA, puede haber reparación de perjuicios, no sé si vieron que una empresa que una empresa de internet de Corea del Sur demandó a Netflix por la cantidad de reproducciones que tiene este tema del juego El Calamar, es que se llama esa vaina, ese, esa serie, ¿no? Entonces los demandó por el sobreuso y el sobrecupo, por llamarlo así, del Internet, lo cual ha generado sobrecostos en esa empresa y para esa empresa. Entonces demandó a Netflix para recobrar, y estamos hablando de que son 22 millones de dólares. Entonces, fíjense que la reparación de los perjuicios puede encajar en un ámbito, en distintos ámbitos, en el tema digital, en el tema presencial, o sea, es un mundo gigante. Entonces, puede haber casos en los que yo diga, yo sé el tema de la reparación de los perjuicios, pero ya el tema, digamos, de derechos de intelectual, entonces de propiedad intelectual y todo eso, sabe otra persona. Entonces, lo que hago es tal vez solicitarle un concepto a esa persona para que por escrito me diga lo que piensa desde su punto de vista de especialista sobre el tema. Pero ojo, yo no lo puedo llamar a él para que venga y testifique o venga y rinda su testimonio o venga y rinda su opinión. Eso no es posible, pero usted sí puede aportar la opinión documentada. Eso sí es posible. Y eso le vale billete también. Eso le vale billete también. Ahora, siguiendo con digamos, con la esencia del peritaje, hay algo muy importante. Y seguimos en el 226 y es lo establecido en en el párrafo, en el párrafo número 5. Mire, las otras cosas que están en los demás párrafos, no, lo que pasa es que no merecen un comentario. Ahí están. Por ejemplo, el perito deberá manifestar bajo la grada de juramento que se presta firmado que se presta por la firma del dictamen que su opinión es independiente. Entonces, ahí está, ¿no? Esas son cosas que yo no tengo que explicar, porque usted, estando en sexto semestre, llevando 3 años en una facultad, pues ya de tener la suficiente capacidad de comprensión de lectura para poder deducir ese tipo de cosas. Entonces, pues, centrarme en ese tipo de cosas no le veo como mucho sentido. Pero hay algo que sí me parece muy importante y es las características que debe tener el peritaje. Y ahí es cuando nos vamos al quinto párrafo del artículo 226. Quiero que por favor me ayuden a leer el párrafo quinto, despacio y con tranquilidad, cualquier persona que prenda su micrófono. Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. En él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. Listo. Y acá voy a contarles otra historia para que ustedes entiendan esto. Pero no, antes de la historia vamos a explicar cada uno de estos puntos. Todo dictamen debe ser claro. ¿A qué hace referencia la característica de la claridad? ¿A qué hace referencia la característica de la claridad respecto de un peritaje? Pues que el mismo sea entendible. Es decir, que sea sencillo de comprender. Ojo, una cosa es sencillo de comprender y otra cosa es que aborde de fondo el tema, que son dos puntos distintos. Entonces, la claridad hace referencia a que sea comprensible. ¿Y cuándo algo es comprensible? Pues cuando se usa un lenguaje sencillo, cuando la redacción permite conectar una idea con otra. Ahora, la segunda característica es que debe ser preciso. Y mire, preciso hace referencia a abordar los temas de fondo. ¿Cuáles temas? Pues los que le fueron solicitados. Oiga, es que yo requiero que usted me diga 1, 2, 3, 4.
Hay peritajes que pueden ser claros, porque claro implica es que usted lo entienda. Pero si le dijeron, oiga, yo necesito que usted aborde 1, 2, 3, 4, y el man se fue por allá a abordar 6 y 7, y no abordó del 1 al 4, pues es un peritaje que no es preciso, porque no abordó el fondo del asunto. Eso es lo mismo cuando, por allá hablando, haciendo una analogía con el derecho de petición. Usted puede presentar un derecho de petición pidiendo cualquier cosa. Oiga, infórmeme si 1, 2, 3, 4. Y le comienzan a contestar cosas que usted entiende, pero usted al final de cuentas dice, oiga, nunca me dieron la respuesta. Se salieron fue por las ramas. Entonces el perito también le puede pasar que se vaya por las ramas. Entonces cuando en su dictamen el perito se va por las ramas, es un dictamen que no es preciso. Preciso implica que vaya y desate punto por punto. Es decir, para que usted me entienda, implica exactitud. Usted me pidió A, yo le resuelvo A. Exactitud. Tercera característica que debe tener el peritaje. La opinión. Y es que la opinión, es decir, el dictamen pericial, es decir, el documento, debe ser exhaustivo. Yo lo único que estoy haciendo es repitiendo las características, pero luego explicándolas, ¿listo? Porque eso exhaustivo aparece en el código, no es que, no es que yo me lo haya inventado, dice exhaustivo. Ahora, ¿qué implica ser exhaustivo? Implica que evidentemente usted abarca no solo, o sea, no solo es un tema de exactitud, sino es de profundidad. Exhaustivo implica profundidad. Mire lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice que significa averiguar, o sea, exhaustivo implica averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente, con H intermedia, ahincadamente. Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente. ¿Y qué es con ahínco? ¿Qué implica con ahínco? Con diligencia grande. Mire lo que dice, con diligencia grande. Con empeño, con esfuerzo hasta el final. Implique lo que implique. Un poco lo que se les pide a ustedes acá. Algunos lo dan, otros no. Pero eso implica exhaustivo. Exhaustivo no es ahí como mediocre a media tinta, no. Exhaustivo es que usted de fondo, de manera profunda, va y estudia el tema y da su opinión. A mí hay una frase que me encanta y me parece muy bacana de Facundo Cabral y es que dice que si usted estudia superficialmente, usted aprende superficialmente. Si usted estudia profundamente, usted aprende profundamente. Por eso es que coger muchas áreas del derecho y hay personas que tienen 10 especializaciones. Yo no sé si ustedes han visto. Yo conozco personas que, mire, yo soy especialista en derecho administrativo, en derecho comercial, en derecho no sé qué. Es como, hay algo que me queda claro y por lo menos que, te gusta estudiar. Bueno, no mentira, no sé, no necesariamente. Porque hay personas que hacen eso es porque comienzan en un trabajo y luego le dicen, no, es que allá tiene que hacer otra cosa, entonces va, hace eso y luego cambia de trabajo, entonces no, que atacar tiene que hacer una especialización, no sé qué. Y terminan haciendo 6, 7 especializaciones y la gente dice, ese man es más preparado que un cumis.
Discúlpeme. Una persona que dice que tiene especializaciones en administrativo, en familia, en civil, en comercial y en societario, no es una persona más preparada que un CUMES. Es una persona que no tiene ni idea por dónde irse en su vida. Eso es lo que es, más bien. Una persona preparada, más preparada que un CUMES es que le diga, mire, esta persona tiene una especialización en Derecho Societario, tiene una maestría en no sé qué Derecho Societario, tiene otra maestría en no sé qué de no sé qué Derecho Societario, o que tiene que ver con Derecho Societario. Es una persona que ha cogido una rama y se ha metido de fondo y se ha especializado en esa vuelta. Y cuando digo especializado, no simplemente hacer una especialización, sino que se ha vuelto un experto, una experta en eso. Pero déjeme decirle una cosa, una persona que tiene especialización en civil, en familia, en laboral, en administrativo, en societario, ¿es una persona experta en algo? Experta, experta. ¿Usted cree que es una persona experta en algo? Es una persona que tiene un conocimiento en determinada área, pero experto no es. Entonces, pues también como que comencemos a romper esos mitos, ¿no? No, es que este man tiene una maestría en no sé qué, y no sé, es mi opinión muy personal, ¿no? Pero la vez pasada yo me acuerdo que una persona me decía, uy, es que ese man es más preparado que un CUMES. Y le decía, ¿por qué no? Porque es que, mire, tiene una maestría en Derecho Público, tiene una maestría en, ¿qué fue que me dijo? En Educación, tiene una maestría, y no es profesor, tiene una maestría en Derecho Público, tiene una maestría en Educación, tiene una especialización en Derecho Comercial, tiene una especialización en Derecho Familiar. Uy, pues me ha quedado claro que ha estudiado mucho. O sea, mucho me refiero a que ha invertido gran parte o buena parte de su tiempo. También me queda claro que el man ha invertido dinero. Bueno, no sé si invertido, no sé si la palabra se ha invertido, pero ha gastado dinero. Una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Y me queda claro que sabe de muchas cosas, no sé si un poquito, pero algo más que un poco. Pero pues que le digan a uno que más preparado que un CUMES. Pues no, más preparado que un CUMES es que me diga, mire, este man es especialista en responsabilidad del Estado, es magíster en Derecho de Daño, no sé qué, es con juez de Consejo de Estado, sección tercera, responsabilidad del Estado, tiene un libro sobre responsabilidad del Estado, no sé qué, no estoy hablando de mí porque yo no soy juez ni tengo un libro sobre el tema. Y es no sé qué, y mire que tiene una especialización no sé qué, y es, perdón, un doctorado, no sé qué, y es profesor de responsabilidad del Estado, ¿no? Y si sabe responsabilidad del Estado tendrá que saber de procesal administrativo, y entonces, ¿sí ve? Ahí, no sé si ven la diferencia. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, como que comencemos a romper esos mitos, pues, de que más preparado que un CUMES, no. Más perdido, más bien. Más perdido que el Inver, porque no sabe, comenzó por un lado y terminó por otro. Bueno, pues no sé ni por qué llegamos ahí. Ah, exhaustivo, por el tema exhaustivo. Tiene que ser exhaustivo, a fondo. Y mírelo, vuelvo y le repito, acá dice que con empeño o diligencia grande, pues se dedique a hallar el resultado óptimo, a hallar lo que según su opinión, son las conclusiones. Y último punto, dice detallado. Detallado. Mire lo que dice por detallado. Bueno, detallado hace referencia a detallar o viene de detallar. ¿Y qué implica detallar? Implica tratar o referir algo por partes de manera minuciosa. Entonces, de manera detallada es que yo le digo, mire, analicé 5 puntos. El primer punto, tal, 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 tal. El segundo punto, tal, tal, tal. Entonces, soy minucioso, le establezco de manera concreta los puntos que yo abordé para llegar a mi conclusión. Luego, de manera exhaustiva le explico cada punto. Mire, en el primer punto yo hice el siguiente método, y eso me llegó, me trajo a la siguiente conclusión. Tal. Listo, punto número 2. No sé si ven la complementación entre las distintas características. Entonces, un peritaje
implica normalmente eso. Implica que sea fácil de entender, que vaya al fondo del asunto, es decir, que resuelva los puntos que se le solicitaron al perito. Tercero, implica que la resolución de esos puntos se haya dado gracias a un estudio profundo del punto o de los asuntos. Y hablando del detallado, implica que yo de manera minuciosa explico punto por punto. Ahora, fíjese que sigue diciendo en ese mismo párrafo, mire 4 palabritas cómo nos llevaron a todo esto. Claro, preciso, exhaustivo y detallado. Pero el párrafo sigue, dice, en él se explicarán los exámenes, métodos y experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. Es decir, además de todo, usted debe explicar cuáles fueron los procedimientos, exámenes, investigaciones que usted realizó para llegar a la conclusión. Y acá quiero que ustedes vean lo siguiente. Ustedes se acuerdan, chicos, que la clase pasada yo les hablaba del perito contador que había calculado mal, aparte de todo, los daños dentro de ese proceso. Yo ataqué tanto conclusiones como método. Fíjese que ahí dice que nos debe explicar los métodos, exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas. ¿Cuál fue el método que el man utilizó? Bueno, pues unas fórmulas que no son utilizadas por el Consejo, perdón, por la Corte Suprema de Justicia para tasar los perjuicios. El método, el procedimiento que él utilizó era un procedimiento que no se aplica en derecho para el cálculo del daño. Entonces, ojo, porque usted puede atacar un peritaje no solo por no ser exhaustivo, por no ser detallado, por no ser preciso, por no ser claro, no solo por eso lo puede atacar, no solo por eso, sino ya, digamos que metiéndonos y empapándonos como de los métodos, usted puede atacar el método utilizado y decir, oye, usted no debió haber atacado ese método. Ahora bien, hay personas que dicen, ay, a mí me parece muy, muy avesado de su parte, hasta irrespetuoso que usted como abogado diga que usted puede contradecir a un perito, usted solo. Yo digo, no, yo no le estoy diciendo que yo solo. En ese caso que les pongo, pues yo lo pude hacer porque yo soy especialista en reparación de perjuicios. Y yo no necesitaba llamar a otra persona especialista en reparación de perjuicios para atacar eso, porque yo me formé en eso. Ahora, si usted me dice que cómo puedo atacar los métodos que se utilizaron para llegar a una conclusión sobre un asunto médico, pues yo no lo puedo hacer, evidentemente. O hagámoslo de la siguiente forma. O digámoslo de la siguiente forma. Mi conocimiento no me permite llegar allá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esto yo no sé si ya lo había dicho yo en esta clase o en esta materia o en otras materias. Pues yo le aconsejo que además de todo, usted para contradecir, por ejemplo, los métodos, las investigaciones, los fundamentos técnicos, científicos y todo eso, y los experimentos realizados, usted si va a contradecir un peritaje, pues contrate a otro perito. Para 2 cosas. Para que el perito realice otro peritaje, si es que usted quiere hacer eso, o para que usted pueda en el contrainterrogatorio contradecir ese peritaje. Para que en el contrainterrogatorio el perito le sople la pregunta. Ay, profe, eso es hacer trampa. No, lo que pasa es que zapatero a tus zapatos. Usted contrata a un perito para que en el contrainterrogatorio le diga, oiga, venga, ¿sabe qué? Pregúntele a ese man esto, porque yo estoy escuchando esto. Mire, eso es como cuando uno está haciendo un preparatorio. Uno los escucha a ustedes y ustedes comienzan a hablar de unas cosas y uno inmediatamente se da cuenta si usted sabe o no sabe del tema. Punto. Uno inmediatamente sabe.
Cuando usted comienza a decir una cosa, no sé qué, uno comienza a preguntarle, venga, espéreme un momentico, antes de que lleguemos allá donde usted dice que quiere llegar. Usted acaba de decir tal cosa. Dígame por qué dice eso. No, porque tal. Entonces uno comienza a escudriñar para ver si la persona sabe o no. Pero eso lo puedo hacer porque yo soy especialista en ese tema. Reparación de perjuicios, sobre todo en el tema del ámbito de derecho público. Y para eso me he preparado en derecho procesal administrativo, en derecho de pruebas, en el derecho de las técnicas de litigio oral, en la oralidad y por supuesto en el tema de la reparación de perjuicios. Pero si yo no supiera de eso, pues a mí me toca decirle a alguien, venga, ¿qué le pregunto a este chino? Por ejemplo, hace poquito me dijeron que por favor los asistiera en un preparatorio de derecho penal. Yo no tengo nada que ver ahí, o sea, yo no, de esa vaina no sé. Me tendrían que soplar la pregunta para yo hacerla. Pues acá en el peritaje le tienen que soplar la pregunta. Oiga, perito, dígame, ¿qué le preguntó a este man? Oiga, dígale que si la prueba de embalación del no sé qué cosas la hizo con la máquina tal y tal y tal. O dígale que por qué no lo hizo con la máquina XYZ cuando en realidad la hizo con la X, que porque eso le iba a traer un mejor resultado. Entonces, es muy bueno tener un perito cuando usted tiene peritaje aportado en contra suya. Es decir, es muy bueno que usted contrate un perito para que el man o la vieja digan como, oiga, sí, definitivamente esta persona, pues este peritaje dice una cosa y yo tengo que rendir otro peritaje para que diga, pues no tanto lo que uno quiere, sino para determinar si realmente las etapas, el paso a paso, el procedimiento se llevó a cabo bien, si las conclusiones cambian, si no cambian. De hecho, yo les puse un ejemplo. Se contrató a un médico para determinar si una chica que murió en un hospital muy importante de Bogotá, de hecho de los más importantes de Colombia, si había o no responsabilidad. Y el perito dijo, no, acá no hay responsabilidad. Acá no se violó ninguna Lex Artis. Hay que contratar a alguien. Ahora, ¿siempre? No, no siempre. Y acá, esa historia que les dije que les iba a contar y que la pospuse, se las voy a contar en este momento. Quiero que en este momento busquen por internet, pongan la palabra draga, draga, D-R-A-G-A, draga. ¿Qué le sale? Agroembarcación. Bueno, no, entonces pongámoslo así. Ahí me faltó más precisión a mí en las indicaciones. Váyase ahora a imágenes, ahí en Google. Es como una máquina para excavar material, ya sea... Ok, es como una retroexcavadora para hacer minería en río. ¿Listo? Una retroexcavadora. Listo. Resulta que hace como unos 8 años, yo estaba trabajando para una empresa que ya no existe, para una entidad que ya no existe, que se llamaba Dirección Nacional de Estupefacientes. Esa vaina era la entidad que administraba los bienes en calidad de secuestre que se incautaban dentro de los procesos de extinción de dominio. ¿Qué es un proceso de extinción de dominio? Un proceso que tiene como fin despojar del derecho de dominio, es decir, del derecho de propiedad, a las personas que hayan adquirido esos bienes como consecuencia de actividades ilícitas o que los hayan utilizado para desarrollar actividades ilícitas. Mejor dicho, para que usted me entienda, es el procedimiento que se inventaron o es el proceso judicial la acción judicial que se inventaron en Colombia para quitarle los bienes a los traquetos. Para que usted me entienda. Entonces, bueno, pues ha sido muy renombrado. Seguramente ustedes han escuchado que el tema ese, el prostíbulo, la piscina y el castillo y todo eso fueron incautados.
Todos fueron incautados dentro de un proceso de extinción de dominio y les iban, y pues la idea de eso es extinguir el dominio, es decir, quitarles esos bienes a esos manes o a esas viejas y ponerlo en cabeza del Estado para que el Estado los administre y les saque billetico. Para poder llevar a cabo esa jugada judicial se necesitan de varios intervinientes. Uno, la Fiscalía, que es la titular de la acción de extinción de dominio. Dos, pues digamos que la contraparte, el investigado, por supuesto. Tres, un juez especializado en la extinción de dominio. Y cuatro, un administrador de esos bienes. En su momento, ese administrador de los bienes en calidad de secuestre se llamaba Dirección Nacional de Estupefacientes. Luego que se extinguió, luego que se liquidó la dirección por corrupción, porque ahí se comenzaron a tumbar la plata, a vender bienes. Mire lo que hacían. Un bien costaba 5.000 millones de pesos, lo vendían en 500 millones de pesos y la persona que lo compraba lo revendía a 5.000 millones de pesos. Y entonces quien lo vendía en 500 millones de pesos, luego hacían serrucho con el que lo compró. Eso es lo que hacían, así se dieron cuenta y entonces por eso cerraron la estupefacientes. Para que entendamos que vivimos en un país de corruptos. Este es un país de corruptos. Si usted se cola o se cuela en una fila, usted es corrupto. La corrupción no, la corrupción comienza a menor escala y se refleja a mayor escala. Cuando está, bueno, no sé si ustedes sigan montando en bus, pero cuando uno se subía a un bus y que costaba 950 pesos o 1.550 pesos y usted da 1.600 y no le dan las vueltas, eso es robar, eso es corrupción. Cuando usted se copia en un examen, usted es una persona corrupta. Es que es así de sencillo, esas vainas son aprendidas, son toleradas además. No, no solo toleradas, mire lo que pasa con esta vieja, a Undiname, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es el apellido? El de la ministra Lastic, o la exministra, no sé. Imagínense, 70.000 millones de pesos embolatados. Imagínense todo lo de Odebrecht. ¿Y a quién pusieron como fiscal? ¿Sí? ¿No se han dado cuenta? Pusieron como fiscal al fiscal de Uribe, al que está mirando el tema de Uribe. No va a pasar ahí nada, no va a pasar absolutamente nada. Así como a Uribe nunca le va a pasar nada. Siempre que la fiscalía siga siendo un motín, un botín más bien, no un motín, sino un botín de política. Es así de claro, así de sencillo. ¿Cómo así que el presidente nombra al fiscal? ¿Qué es eso? Eso no pasa en ningún país serio. Este país da risa, este país da risa en muchas cosas, en la mayoría. Como es que un comediante hace leyes, por ejemplo, como de congresistas, ¿qué es eso? Pero eso lo hacemos, no, o sea, se dice, ay, pero es que ellos no, somos nosotros. Ellos son el reflejo de nosotros. Esa corrupción es el reflejo de nuestra corrupción acumulada, individual, pero si usted la acumula es la misma corrupción grande. Es la misma corrupción grande. Las personas que hoy se copiaron en el examen son personas que para ellos es tolerable copiarse y, y faltar a su honestidad, no a la mía. Usted no me respeta a mí con eso, usted sí respeta a usted. Las personas que se colan, todo eso, que entran a un sitio y se roban cosas, esas son personas corruptas. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué nos roban? O fíjese algo tan absurdo, y que eso me parece absurdísimo. Pero bueno, hay gente que sigue pensando así. Que robe, pero que haga. Wow, imagínate. Y a un man que decía que los recursos públicos son sagrados, como por ejemplo Mocus, se pusieron a sacarles pendejadas, no, que es que tiene Parkinson. Busque quiénes son los mayores científicos del mundo. Uno de ellos, Stephen Hawking.
y mire a ver si es que él caminaba y podía saltar. En una silla de ruedas y desarrolló las teorías, unas teorías muy poderosas en el mundo. No, que es que tiene Parkinson. No, no sé, unas vainas, no, en este país, no sé. Pero ahí les dejo algunas reflexiones, como para que ustedes se den cuenta. Pero ¿en qué íbamos de todo este rollo? Espérenme un momentico. Íbamos en precisión, ¿no? Ah, bueno, entonces usted debe contratar a un perito para que el perito le diga, mire, le sople la pregunta, si es que hay necesidad de ello, o haga un contraperitaje, si me permiten la palabra, para que se adelante ese tipo de cosas. Entonces estábamos en el artículo 226, ¿no? El artículo 226. No me voy a detener en los numerales del 226, porque los numerales son muy claros. Tiene que decir, usted tiene que acreditar al testigo en idoneidad, en experiencia, es decir, usted tiene que mirar el testigo, el perito, usted tiene que preguntarle para que el juez se entere cuántos años de experiencia lleva, en qué tiene experiencia, cuántos años de experiencia lleva, en qué tiene experiencia, cuáles han sido sus estudios, qué grado de estudios ha realizado. Pues todo lo que le aparece ahí. Me encantaría poder profundizar sobre el tema, pero pues desafortunadamente por el tiempo no nos da para poder tomar, digamos, a profundidad cada uno de los medios de prueba que se presentaron, que se nos presenta el Código General del Proceso. Pero evidentemente, si usted dice que es experto en algo, pues tendrá que demostrar por qué es experto en algo. Ah, ya me acordé por lo que iba, pero ya sé que vamos a ir a break. Me acordé de la historia que les iba a contar. Entonces vamos a break, son las 12:35, nos vemos a las 12:55 y les cuento la historia que tiene que ver con el tema de la idoneidad, de la profundidad, de la precisión, para ver cómo no siempre hay necesidad de contratar a un perito para poder contradecir, porque creo que por allá iba. Les había dicho, oiga, siempre hay que contratar un perito para contradecir otro peritaje. Pues yo les decía, en principio sí, porque son ellos los que conocen de manera profunda si hubo un error o no en la generación de ese peritaje, pero no siempre. Hay casos en los que no hay necesidad de contratar un perito para que uno contradiga el peritaje. Entonces, a las 12:55 nos vemos y les cuento la historia. Bueno, seguimos con el artículo 226. Ya vimos en principio que la carga de la prueba, sé que iba a contar una historia, simplemente voy a hacer un resumen muy rápido. Sé que la carga, ya he dicho que la carga de la prueba al momento de aportar un peritaje, pues corresponde a aquella persona que piensa valerse justamente de ese peritaje para ganar la contienda judicial. Ya vimos que sobre un mismo punto solo puede cada una de las partes aportar un solo peritaje. También vimos cómo poder atacar el peritaje. Hemos visto que el peritaje se puede atacar o desde los fundamentos mismos, desde el procedimiento, también desde las conclusiones, ya sea aportando un nuevo peritaje o también aportando o atacando el peritaje a través del contrainterrogatorio o de las dos formas, porque usted puede hacer las dos cosas. Usted puede atacar un peritaje aportando un peritaje, un contraperitaje, por llamarlo de alguna forma, para que quede más fácil de entender, en el que se diga, pues, cómo el peritaje anterior pudiera estar defectuoso y cómo los resultados pudieran ser distintos. Y además de eso, en el contrainterrogatorio, usted puede atacar a ese perito gracias a su perito o a través de su, más bien gracias a su perito, a través de su perito no, a través suyo, gracias a la información que el perito le puede suministrar. Hemos visto las distintas formas de que un peritaje llegue al proceso y nos estamos centrando en las características del peritaje. Dijimos el peritaje debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado, y además en él se deben establecer los métodos, investigaciones, asimismo los fundamentos científicos, artísticos de su conclusión. Y les iba a contar una historia de un peritaje
de cómo uno podría atacar un peritaje sin la necesidad de un perito. Ustedes ya se dieron, ya mejor dicho, de ese caso, de ese tema, ya les puse un ejemplo, y es el ejemplo del contador. Entonces, ese es el primer ejemplo, digamos que, en el que yo les puedo ilustrar que uno puede atacar un peritaje sin necesidad de un perito. Pero acá les voy a compartir otro caso. Y el caso es el siguiente. Además que es un caso que me gusta mucho porque corresponde a la primera audiencia grande que yo tuve, al primer caso grande que yo tuve. Yo tenía, no sé, 24 años, 25 años o algo así por el estilo. Era un caso en el que se estaban debatiendo 20.000 millones de pesos en pretensiones. Y afortunadamente tuve la posibilidad de participar en ese caso, de ser abogado de ese caso. No presenté la contestación de la demanda yo, la presentó otra persona, luego me reasignaron ese caso a mí y se dio, digamos que mi presentación se dio en el momento de la práctica de la prueba, es decir, en la audiencia inicial. No sé si ustedes, no, ustedes no han visto un procedimiento contencioso administrativo, pero ya vieron el procedimiento civil. Ustedes ya conocen que hay una presentación de una demanda, la contestación de la demanda, la citación al tema de la audiencia inicial, luego la práctica de las pruebas, etc. Se trataba de un caso en el que a la Dirección Nacional de Estupefacientes le habían dado unas dragas en administración. Ustedes ya saben que es una draga y ya saben que era la Dirección Nacional de Estupefacientes. Es decir, en el contexto de un proceso de extinción de dominio, se le nombró como secuestra a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que mientras durara el proceso administrara unas dragas. Pero esas dragas también podrían ser administradas, a través de terceras personas, es decir, no necesariamente la administración de esos bienes las tenía que hacer directamente la Dirección Nacional de Estupefacientes, sino que podía nombrar a terceras personas llamadas depositarios para que a través de esas terceras personas pudieran administrar los bienes y fungir también como secuestres. Resulta que la Dirección Nacional de Estupefacientes abrió una convocatoria cuando llegaron las dragas para nombrar a una empresa de Quibdó, porque las dragas estaban ubicadas en Quibdó, para que pues, las personas que quisieran administrar las dragas se presentaran a la invitación pública, a la convocatoria pública, presentaran sus papeles y participaran para ver quiénes serían las personas seleccionadas. Así sucedió, abrieron la convocatoria, luego de abrir la convocatoria, pues se presentaron como 5 empresas, En ese momento, el innombrable estaba de presidente. En ese momento, si no estoy mal, el innombrable estaba de presidente. Y el innombrable dijo, hágame un favor y detengan esa convocatoria porque no se sabe cuáles son los riesgos ecológicos que la utilización de esas dragas pudiera tener. Entonces suspendieron al proceso, como les digo, o a la convocatoria se presentaron 5 empresas, más o menos 4 o 5 empresas. ¿Cuáles eran algunos de los requisitos que tenían que cumplir esas empresas para participar? Pues tener licencia ambiental. Es como si yo le dijera que yo voy a convocarlos a ustedes a una invitación para que ustedes sean los administradores de un carro y tienen que tener pase o licencia de conducción. Pues acá lo mismo, tenían que tener una licencia ambiental para poder desarrollar la actividad minera. Entonces, pues las empresas se presentaron y resulta que cuando se presentaron, como ya lo dije hace un momento, pues el innombrable dijo que tocaba suspender el procedimiento, la convocatoria, porque primero se tenía que justificar, digamos, o determinar el impacto ambiental que pudiera tener el uso de esas dragas. Entre tanto, la empresa
una de las empresas que se presentó mandó un derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación, diciendo, oiga, que es que mire que imagínense que abrieron una convocatoria y la suspendieron de un momento a otro. Entonces, la Procuraduría mandó un oficio a la entidad diciendo, oiga, necesito que me informe qué es lo que está pasando. En una de esas contestaciones, resulta que la entidad, la Dirección Nacional de Estupefacientes le dijo sí, le dijo a la Procuraduría, le dijo, mire, tal empresa es la más opcionada, que era la misma empresa que estaba elevando los derechos de petición. Le dijo, sí, esa es la más opcionada. Resulta que nunca se levantó la suspensión y al fin de cuentas nunca asignaron las dragas. Las dragas, es decir, nunca se le dieron a esas empresas. Entonces, esa empresa que mandó un oficio a la Procuraduría para que la Procuraduría a su vez mandara un oficio para la Dirección Nacional de Estupefacientes y preguntara qué onda con esa convocatoria, al enterarse que ante la Procuraduría la Dirección Nacional de Estupefacientes había dicho que esa era la empresa que tenía más opciones, pues decidió demandar por una figura o bajo una figura que se llama pérdida de la oportunidad. Que básicamente la pérdida de la oportunidad tiene la siguiente lógica y es, si yo hubiera hecho X, se hubiera presentado en el plano terrenal Y. Si yo hubiera hecho X, se hubiera presentado Y. Pero como usted no me dejó hacer X, Y no se pudo presentar. Indemníceme Y. Entonces demandaron bajo ese escenario, como le digo, por 20.000 millones de pesos. Diciendo que si ellos hubieran sido depositarios provisionales de esas dragas, hubieran podido ganar a lo largo de los años 20.000 millones de pesos. Entonces las pretensiones eran 20.000 millones de pesos. Una de las pruebas que aportaron, sin mentirle, una de las pruebas que aportaron era una hoja tamaño carta, suscrita por un recién egresado de ingeniería, no me acuerdo qué, en la que decía que a través de esas dragas se hubieran extraído no sé cuántos gramos de oro o no sé cuántas lo que se hubiera extraído y que eso hubiera valido tanto y que eso multiplicado por los años hubiera costado 20.000 millones de pesos. Y literalmente fue una hoja, 3 párrafos. Entonces, pues mire, cuando usted se fija en el Código General del Proceso, pues el Código General del Proceso le dice que usted debe en el peritaje establecer la profesión, el oficio de arte o actividad especial por quien rinde el dictamen, deberá anexarse los documentos idóneos que habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística, la lista de publicaciones relacionadas con la materia del peritaje que el perito haya realizado en los últimos 10 años si es que la tuviera, la lista de casos en los que ha participado. Mejor dicho, usted tiene que demostrar que es un experto, porque a pesar de que el experto no necesariamente tenga que estar dentro de o haga parte de una lista de expertos que deba tener el despacho, no menos cierto es que no deba dejar de ser experto, tiene que ser experto. Y discúlpeme, pero un recién egresado no es experto. Así como cuando yo era recién egresado, yo no era experto, ustedes cuando sean recién egresados no van a ser expertos. Entonces, pues, lo que se hizo ahí fue decirle, señor juez, de acuerdo a los requerimientos del artículo 226 del Código General del Proceso, ese
peritaje, ese mal llamado peritaje, pues no puede ser admitido porque no cumple con los requisitos. Así de simple y así de sencillo. Oiga, yo tenía que ser ingeniero, no sé, o de minería, tenía que ser algo de minería. No, simplemente para mí era suficiente y suficientemente diciente de que una persona recién egresada firmara esa vaina, de que no se habían llegado los documentos, tal y tal y tal. Entonces, simplemente en la audiencia inicial, que es la audiencia donde se decretan las pruebas que se van a practicar en la audiencia de pruebas, pues cuando la juez dijo, y téngase como documentos todos los aportados, pues entonces yo levanté la mano, interpuse el recurso y digo, señora juez, mire, si usted dio por aceptado el documento entendido como o denominado tal y tal y tal, pues me permito interponer recursos como quiera que, y sustenté todo. Suspendieron la audiencia. Yo estaba muy asustado porque era mi primera audiencia. Pues en todas las audiencias siempre estoy asustado. Esas personas que le dicen a usted que no se asustan en la audiencia, eso es pura mentira. Uno siempre se asusta en las audiencias. Tal vez si no se asusta es porque ya le vale huevo el litigio, así de sencillo. Pero de resto, todas las personas todas las personas que litigamos, pues siempre sentimos nervios cuando vamos a entrar en una audiencia, pero en esa especial porque era mi primera audiencia. Era mi primera audiencia seria, no pues ahí del consultorio jurídico, ¿no? Mi primera audiencia seria, en donde pues yo teniendo 20 y tantos años, 24, 25 años, me sueltan un caso pues de 20.000 millones de pesos. Me quedé sin voz, no, eso fue un rollazo esa audiencia, pero afortunadamente pasó algo muy bacano y acá quiero dejarles una gran lección. Usted puede que no sea el más preparado, usted puede que no tenga la mayor experiencia, pero si usted sabe su caso de pe a pa y si usted preparó la audiencia, usted puede ganar esa audiencia. Hay muchas personas que por la experiencia que tienen se duermen y no preparan las audiencias. Y yo creo que, y el abogado de la contraparte era un man que yo creo que tenía pues 60 años, yo creo que ese man me vio y dijo, ah, pues me lo como vivo acá. Tras de que yo pinto muy joven, eh, imagínense hace 10 años, pues. Y pues el señor no preparó bien su caso, pero yo sí lo preparé muy bien. Sí es posible ganar un caso a pesar de no tener mucha experiencia. Si usted prepara bien la audiencia y si usted conoce a fondo el caso. Sí es posible, sí se puede. Y cuando se dio cuenta, bueno, entonces yo presenté el recurso, interpuse el recurso más bien, y suspendieron la audiencia. Y reanudada la audiencia, eso fue, imagínense, fue ante el tribunal administrativo, o sea, no era un juzgado, era un tribunal administrativo. Uno abajito del Consejo de Estado. El tribunal administrativo reanudó la audiencia y me dieron la razón. No permitieron el ingreso de esa prueba. La contraparte, al ver esa decisión, dijo que por favor se activaran los poderes de oficio para determinar, mejor dicho, para que se nombrara un perito por parte del despacho para solventar pues esa vergüenza de peritaje que presentaron. La respuesta fue que evidentemente los poderes de oficio no pueden servir para hacerle la tarea a la contraparte. No pueden servir para hacerle, para suplir la mediocridad probatoria de la contraparte. Y a eso súmele un ingrediente bien bonito. Y es que el abogado de la contraparte estaba con su cliente en la audiencia. Imagínese qué podría pensar su cliente cuando un pelado de 25 años, y no solo le tumbé esa prueba, le tumbé varias. Y le gané el caso además. ¿Qué podría pensar un cliente cuando está asistido de un abogado o a una abogada que tiene supuestamente mucha experiencia
y llega otra persona de 24 o 25 años y le dan la jeta jurídicamente hablando. Imagínense la decepción del cliente. No sé qué le habrá dicho luego. Pero yo sí veía, yo después en la audiencia, yo creo que todavía tengo el CD de la audiencia. Y todavía, yo recuerdo ver el CD, ver el video para ver la cara que hacía el otro man, o sea, el cliente. Imagínense eso. Bueno, todo esto para decirles que ese peritaje no es detallado, no es exhaustivo. Puede que sea preciso, pero no va a fondo. Y no solo eso, sino a eso súmele el hecho de que se trata de una persona que no era idónea. Entonces, por cualquier lado ese ese peritaje no debía entrar. Eso entonces en relación con el tema de la precisión, la claridad, la exhaustividad y el detalle. Ahora nos vamos, bueno, el artículo... Vamos al artículo 227. El artículo 227, ese también ya lo hemos tangencialmente abordado, ¿listo? ¿Qué hemos dicho respecto del 227? Pues que ahí está consignado el deber de la parte de aportar el testimonio, perdón, el peritaje, si es que se quiere hacer valer de un peritaje. ¿Dónde encuentra eso usted? Pues en el primer párrafo. Y hay otro punto que quiero resaltar del artículo 227 y es el último inciso. Y es para que ustedes se den cuenta que no necesariamente el perito tiene que estar registrado y tiene que hacer parte de una entidad del Estado, ¿no? Mire lo que le dice el último inciso de ese párrafo, de ese artículo, perdón. El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado. Por una institución sí, pero también por un profesional especializado. No necesariamente tiene que ser el perito, pues, oficial del Estado, ¿no? Usted puede ser un berraco, una berraca en temas de reconstrucción de piezas de arte. Y usted no tiene que ver nada con el Estado, pero a usted lo llaman porque el Estado le pidió, le arrendó a usted unas piezas de arte para mostrarlas en un museo y resulta que en el trayecto del museo a su casa, cuando se las iban a devolver, le dañaron las piezas de arte, toca reconstruirlas. Y no sabemos, uno, cuánto vale la reconstrucción, dos, cuál fue la devaluación de las piezas de arte, para lo cual toca contratar a una persona que esté en el ámbito de la reconstrucción de las piezas de arte y por otro lado, si es que esa persona no conoce los valores por los cuales se pudiera depreciar ese bien, pues otra persona que nos pueda ayudar sobre eso. Esa persona no necesita ser parte de la lista. Esa persona no necesita ser parte de la lista de peritos del Estado. Usted la puede traer de Francia, de Italia, de Grecia, de donde usted quiera. Incluso puede que no hable español. Pues le toca traducir a usted el peritaje. Ay, ¿cómo le hacemos el interrogatorio? Pues con un traductor en la audiencia. Pero no necesariamente usted tiene que tener, pues, tiene que ser el perito de acá de Bogotá, de no sé qué, no necesariamente tiene que ser. Cualquier persona experta que decrete, que demuestre su idoneidad, experiencia, puede servir como testigo. Ahora bien, quiero que hablemos de la contradicción del peritaje, artículo 228. Porque mire lo que le dice. El primer párrafo le dice: la persona contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. De ahí que varias veces yo les haya dicho que si usted quiere contradecir un documento, un peritaje, usted puede aportar un peritaje, dos, pueda solicitar
de la comparecencia del testigo, del perito, perdón, a audiencia para contrainterrogarlo o hacer las dos. Usted puede hacer las dos. Y en el artículo 228 le sale cuáles son las reglas que se deben regir para la contradicción del dictamen en audiencia. Y ahí le dice, mire, básicamente se siguen las mismas reglas del testimonio. Es decir, yo, que soy, por ejemplo, la parte contra la que se aporta el testimonio, el perito, yo puedo hacer contrapreguntas. Es decir, puedo hacer contrainterrogatorio. Luego la otra parte que aportó el perito puede hacer redirecto y yo puedo cerrar con una nueva tanda de preguntas. Es decir, se tienen las mismas posibilidades que en el testimonio para efectos de escuchar al perito. Ahora bien, algo importante por señalar es que el peritaje no necesita tener o no requiere para su validez, el peritaje no requiere para su validez que el perito lo convalide en la audiencia, no requiere. Dicho en otros términos, si ninguna de las partes solicita la comparecencia del perito para que el perito de viva voz se someta a las reglas del interrogatorio y del contrainterrogatorio, el peritaje tiene validez. No es como, por ejemplo, en derecho penal, ahorita te doy la palabra, Camila, no es como, por ejemplo, en derecho penal, en donde usted, para que el peritaje lo pueda introducir como prueba, necesita sí o sí obligatoriamente que el perito convalide y se someta, convalide su peritaje y se someta a las reglas del interrogatorio y del contrainterrogatorio. No necesariamente. Es decir, perdón, en derecho penal necesariamente, en derecho, en las áreas del derecho regidas por el Código General del Proceso, pues no necesariamente el perito tiene que convalidar y digamos que ratificar su opinión en audiencia, no necesariamente. Si nadie lo pide, el peritaje queda ahí y se debe tener como peritaje. Ahora, el rollo, yo siempre recomiendo, pues, llamar en contrainterrogatorio al perito. Me parece una buena herramienta, pero para contrainterrogarlo, usted previamente tuvo que haber establecido las debilidades de ese peritaje. Si usted va a contrainterrogar a alguien es porque usted ya tuvo que haber investigado el peritaje y tuvo que haber establecido cuáles son las debilidades del peritaje para que las explote en el contrainterrogatorio. De lo contrario, ni contrainterrogue. Porque si usted no sabe contrainterrogar y no tiene claros los puntos débiles del peritaje y usted se pone a contrainterrogar, lo más probable que suceda es que usted termine incluso ratificando el peritaje, es decir, haciendo quedar bien al perito. Camila. Profe, qué pena, es que yo tengo un poquito mal la señal, entonces me quedé atrasada o no entendí muy bien. O sea, que la contraparte puede hacer un contrainterrogatorio de quien pues, solicitó el peritaje. Posterior a esto, pues quien solicitó el perito puede hacer un redirecto, dijiste, Sí, redirecto. sí. Y luego, posterior a esto, ¿qué? Posterior a esto, ¿qué se hace, profe? Ay, no escuché bien. El recontrainterrogatorio. Hacer el El recontrainterrogatorio. profe, es que qué pena, es que tengo la señal muy mal, pero gracias. Bueno, ustedes supongo que recuerdan que cuando hablamos del interrogatorio de terceros, es decir, del testimonio,
hicimos una gráfica en la que aparecía que cada una de las partes del proceso, indistintamente de quién aportara el testigo, tenía 2 vueltas de preguntas, ¿verdad? Eso lo vimos. 2 vueltas de preguntas. Entonces, con el perito pasa exactamente lo mismo. Quien lo aporta tiene la posibilidad de realizar las 2 vueltas, quien lo recibe, 2 vueltas de preguntas. Esas vueltas se llaman interrogatorio, contrainterrogatorio, redirecto y recontrainterrogatorio. ¿Listo? Entonces estábamos en la forma de contradicción del dictamen y decíamos que usted puede contrainterrogar, perdón, que usted puede contradecir ese dictamen de varias formas. Bueno, de 2 formas puntuales. Uno, aportando su propio peritaje para controvertir lo que la persona, lo que el perito de la contraparte dijo. Y además, bueno, porque no es necesariamente de las 2 formas, pero si usted quiere, sí se puede hacer de las 2 formas, y es contrainterrogar al perito de la contraparte. Claro, si usted aporta un peritaje, también pueden contrainterrogar a su perito, eso también lo tiene que tener claro. Es decir, no es que usted cuando aporte un peritaje para controvertir el otro peritaje, su testigo y su perito quede a salvo del contrainterrogatorio que le pueda hacer la contraparte. No, también le pueden hacer un contrainterrogatorio. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo presente. Entonces usted puede contrainterrogarlo, sí. Recomendaciones para contrainterrogar al perito. Pues tener muy claro cuáles son las debilidades del peritaje para que usted comience a desarrollar el contrainterrogatorio. Segundo, realizar el contrainterrogatorio a partir de la opinión de un experto, es decir, apoyarse en la opinión de un experto o de una experta para el tema. Salvo los casos en donde usted ya se da cuenta que digamos, por la misma insuficiencia del peritaje, pues usted puede, sin necesidad de un perito, llevar a cabo la contradicción de ese peritaje. No hay necesidad siempre de un perito, pero se recomienda que en asuntos, digamos, en los que no es evidente el yerro, porque usted no lo conoce, que no es evidente el error, pues usted contrate a alguien para que le sople dónde está el error y puedan o aportar un peritaje, controvirtiendo el peritaje inicial, y o en la audiencia de testimonio usted lo pueda contrainterrogar. Y acá, pues también importante tener presente que en el contrainterrogatorio se pueden hacer preguntas insinuantes, sugestivas, ¿cierto? Todo ese rollo que ustedes ya conocen del contrainterrogatorio, ¿no? En el contrainterrogatorio ustedes saben que las preguntas predominantes, ¿cuáles son? Las sugestivas, las asertivas, las cerradas y las excepcionalmente abiertas. Y obviamente, pues las preguntas que no cumplan con esas características, por supuesto, podrán ser objetadas. Sigamos con otro punto ya para ir terminando el tema del dictamen pericial, y es el relacionado con la prueba pericial decretada de oficio. Que usted lo encuentra en el artículo 230. Mejor dicho, vamos a hablar de el dictamen pericial decretado de oficio, apreciación del dictamen pericial, deber de colaboración, imparcialidad del perito, ya la hemos visto, y con eso terminaríamos el tema, al menos los asuntos más importantes del peritaje. Y es que recuerde que un peritaje puede llegar al proceso de 3 formas: o por aporte de la parte, o por el decreto de oficio, o a solicitud de parte. Nosotros ya sabemos cómo controvertir más o menos, o ya tenemos algunas pautas para controvertir un dictamen que ha sido aportado por la parte. Pero la pregunta venga, y si el testigo, si el perito es decreto, es decir, llega como consecuencia del decreto de oficio de la prueba, ¿ahí cómo funciona el tema? Pues la respuesta nos la trae el artículo 230 y nos dice: cuando el juez decrete el peritaje de oficio, determinará el cuestionario que el perito deberá absolver. Bueno, pues apenas básico, es decir, le va a decir: oiga, yo quiero que usted
me responda las siguientes preguntas. Fijará un término para que rinda el dictamen, por supuesto le tendrá que dar un plazo y decir, mire, usted tiene 30 días, un mes, etcétera, para que desarrolle, y le señalará provisionalmente los honorarios. Y en el 231 le dice, una vez el perito, digamos que posesionado, es decir, cuando usted lo nombran, usted además tiene que posesionarse. La posesión implica la aceptación del cargo. Entonces, a usted le encomiendan desarrollar un peritaje, usted debe aceptar el peritaje, perdón, la encomienda. Bueno, no debe, pero si lo quiere hacer, porque puede estar inmerso en una causal, etcétera. Pero en caso de que usted rinda el peritaje, lo que le dice el 231 es que rendido el dictamen, permanecerá en la secretaría del despacho a disposición de las partes, pues justamente para que usted pueda revisar el dictamen pericial. Es decir, cuando cualquiera de estas dos personas, demandante, demandado, aporte el peritaje, cuando cualquiera de los dos aporte el peritaje, pues evidentemente lo hará en los momentos procesales que para ello hay lugar, la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, el descorrimiento de las excepciones, la reforma de la demanda. Y obviamente siempre, 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 a una y a otra parte, dependiendo de quién lo aporte, se le dará la posibilidad de controvertir la prueba. La pregunta es cómo hacemos para controvertir la prueba decretada por el despacho, hablando del peritaje. Y lo que nos dice el artículo 231 es que una vez rendido el informe, queda en la secretaría del juzgado o del despacho. Queda en la secretaría por un término mínimo de 10 días, por un término no inferior de 10 días. ¿Y para qué? Pues para que cada una de estas partes lo conozca y pueda realizar la contradicción del peritaje, ya sea aportando un nuevo peritaje o ya sea solicitando la comparecencia del perito para el contrainterrogatorio. Pero sí o sí, del peritaje de oficio, debe haber una puesta en conocimiento tanto para el demandante como para el demandado. ¿Cómo? Pues dejando a disposición de las partes por un término no inferior a 10 días, pues el peritaje, para que las partes lo puedan consultar, lo puedan estudiar, puedan aportar otro peritaje si a ello hay lugar, puedan pedirle al cliente, al perito pedirle al despacho que el perito testifique. ¿Listo? Entonces, a lo que voy, y acá quiero que tengan muy presente algo, que ya lo había dicho con ocasión de la explicación del medio de prueba, si no estoy mal, el testimonio. Y es que el hecho de que el juez o la juez tenga poderes de oficio para practicar y decretar pruebas, no quiere decir que se pueda con eso violar el derecho de defensa o que se puedan violar las reglas de la práctica de la prueba. No, usted tiene que, es decir, es clarísimo que si el peritaje llega al proceso por cuenta de que fue decretado de oficio, tendrá que dársele un término común a las partes, no inferior a 10 días, para que las partes lo chequeen y digan, oiga, yo no estoy de acuerdo con esa vuelta, lo voy a contradecir como o aportando un peritaje o aportando o solicitando la comparecencia del perito. Pues el que puede lo más, puede lo menos. Si eso mismo yo puedo hacer con el peritaje de la contraparte, eso mismo lo puedo hacer con el peritaje decretado de oficio.
Quiero saber si hasta este momento hay alguna inquietud sobre la contradicción del peritaje decretado de oficio. Ok, listo. Chicos, con eso terminamos el peritaje. Digamos que son como los puntos más gruesos sobre el peritaje. Y como las recomendaciones prácticas como más, por lo menos que a mí me han sucedido en la vida real y que yo les comparto, porque en los libros eso casi no se los comparte, lo que sucede en la vida real. Entonces, pues, con eso terminamos el asunto del peritaje. Por supuesto, vuelvo y repito, hay asuntos más gruesos dentro del tema del peritaje, pero que por tiempo pues no nos da para abordar. Con lo cual, habiendo dicho esto y no habiendo preguntas, o habiendo preguntas, no habiendo levantado la mano, vamos a irnos al tema de la inspección judicial. Julián. Doctor, cuando se refiere a la contradicción, esos 10 días son para solicitar un interrogatorio. También para eso son o para solicitar la comparecencia del perito o para aportar un nuevo peritaje. Y si ustedes dicen, ay, si 10 días es muy poco para aportar un peritaje, pues se agarran del artículo 227, que le dice, cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá, aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. Entonces, dentro de esos 10 días, si tú ves que el tiempo no te da, pues te agarras del artículo 227 y solicitas que te amplíen el término. Ahora, bueno, hay que decir, bueno, antes de pasar a la inspección judicial hay que decir dos cosas adicionales. Y es que en caso de que las partes no colaboren, no colaboren otorgándole al perito lo que el perito necesita, es decir, el insumo para que el perito haga el peritaje, pasan dos cosas. Una es que se le pueden poner multas a la persona, es decir, a la parte que no permita y que obstruya la realización del peritaje. Y dos, pues se podrán entender como ciertas los hechos, se presumirán como ciertos los hechos que se pretendían demostrar con el peritaje. ¿Listo? No, ojo, esto que estoy hablando no aplica para el peritaje de oficio, por supuesto. O sea, porque el peritaje de oficio se allega sin la intención de demostrar una u otra situación, es decir, sin querer favorecer a una u a otra parte. Se aporta para esclarecer la verdad en general. Entonces, las consecuencias que le estoy mencionando es cuando se trata de un peritaje de parte, aportado por la parte. Si yo aporto un peritaje o requiero que el peritaje incluya documentos, información o algún tipo de visita, por ejemplo, a documentos o instalaciones de la contraparte y la contraparte no lo permite, por un lado le pueden poner multas a la contraparte que obstruya y por el otro lado, pues se tendrán como ciertos los hechos, como no lo dejaron hacer el peritaje, pues se presumirán como ciertos los hechos que se pretendían demostrar con el peritaje. Pero vuelvo y repito, esas son consecuencias, hablando de la presunción de la veracidad de los hechos, son consecuencias que no se aplican para el peritaje de oficio. ¿Por qué? Pues porque es que ahí no se trata de un peritaje que tenga como fin beneficiar a uno y otro u otro, más allá de que al fin de cuentas eso suceda, sino que tiene como fin pues establecer, digamos que la verdad verdadera, más allá de a quien afecte o no afecte. Y el último punto que quería mencionar es el tema de la apreciación del dictamen, artículo 232.
Y mire lo que le dice, el juez apreciará el dictamen de acuerdo, cuando le dicen apreciará es valorará la prueba. El juez valorará ese peritaje de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad y precisión y calidad de los fundamentos. Si ve todos los requisitos que tenía que tener el peritaje, los utiliza como lente y lupa para poder observar y dar un valor probatorio. Y también teniendo en cuenta la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, así como las otras pruebas. Y usted dirá, ¿cómo así que teniendo en cuenta también las otras pruebas? Pues sí, porque si el peritaje, por ejemplo, dice cosas contrarias a lo que otras pruebas que están en el proceso dicen, pues ahí hay una contradicción. Y esa contradicción es objeto también de pronunciamiento y de valoración. Y tendrá el juez que determinar a qué pruebas les va a dar mayor relevancia, mayor credibilidad, a cuál de esas. A la que contradice o al resto que todas, digamos, dicen exactamente lo mismo o entre las cuales hay coherencia. Entonces, el valor probatorio de un peritaje parte también porque no vaya en contra de las reglas de la experiencia, porque obviamente haya suficiencia en la explicación, porque los métodos utilizados sean claros, porque evidentemente sean los métodos correctos, porque los paso a paso del experimento sea minucioso, pero fíjese también, y por el comportamiento del perito dentro de la audiencia. Eso implica también que usted debe preparar al perito. Ya habíamos hablado de la preparación del testigo, ¿cierto? En algún momento. Ok, pues usted también tiene que preparar al perito. Porque el perito es experto, sí, pero el perito no es experto en audiencias. Entonces eso implica también que usted debe preparar al perito, que usted debe simular la audiencia con el perito, debe usted simular el interrogatorio, el contrainterrogatorio, debe ponerse usted en los zapatos del abogado de la contraparte, debe hacer de abogado del diablo, mirar a ver qué debilidades tiene el peritaje. ¿Todo eso para qué? Pues todo eso para saber cuál será el comportamiento del perito dentro de la audiencia. ¿Para qué? Pues porque esa es una forma o eso es un elemento que el perito, que el juez va a tener en cuenta. Esa es un elemento que el juez va a tener en cuenta para la valoración de la prueba. Digamos que lo podemos resumir en tres cosas. ¿Qué tiene en cuenta el testigo? Perdón, el juez. ¿Qué tiene en cuenta el juez para valorar una prueba pericial? Tres cosas. Uno, pues evidentemente lo que ya habíamos mencionado, la suficiencia, la profundidad, la exhaustividad, la claridad, la precisión del perito, del peritaje. Ese es como el primer fundamento para poder valorar. Entre menos precisión, menos exhaustividad, menos profundidad, menos claridad, menos sencillez y menos precisión, pues menos valoración probatoria. Primer punto. Segundo punto, el comportamiento del perito dentro de la audiencia. El comportamiento. Si es muy, digamos que muy dubitativo, es decir, duda mucho, no tiene mucha claridad sobre el tema, le cuesta desenvolverse, es una persona que de pronto se confunde, está confundido, todo ese tipo de cosas son el segundo punto que tiene que tenerse en cuenta para la valoración de la prueba. Y el tercer punto es el tema relacionado con la coherencia entre esa prueba y otras pruebas que puedan haber dentro del proceso. Vuelvo y le digo, si yo tengo 15 pruebas robustas, que me dicen una cosa y el peritaje dice otra, pues ahí algo pasa. Entonces, la contradicción entre el peritaje, bueno, la contradicción o la coherencia entre el peritaje y los otros medios de prueba aportados o practicados dentro del proceso, pues también es un asunto a tener en cuenta y que obviamente le jugará a favor o en contra de la valoración de la prueba.
Y con eso sí terminamos el tema del dictamen pericial. Lina. Profe, una pregunta, es que cuando hablábamos de esos peritos que llevan las personas, uno determina pues esa idoneidad, que sea experto y que no sea pues una persona que no tenga idea del tema. ¿Eso mismo pasaría con los peritos que son de oficio? O sea, uno podría atacar también esa parte, o se presume que si son de oficio ya. No, no se presume nada. Ah, ok. Y si se presume, admite prueba en contrario. Y claro que sí, tú puedes demostrar la inidoneidad de una persona, la no aptitud de una persona. Listo, profe, gracias. Bueno, con eso terminamos el tema del peritaje. Y los últimos 10 minutos de clase las vamos a disponer para meternos en el tema de la inspección judicial. Una prueba muy importante, pero que desafortunadamente hoy tiene algunos límites según el Código General del Proceso. Es una prueba muy importante, pero que desafortunadamente para su práctica hoy en día existen algunas limitaciones. Ya vamos a hablar justamente de por qué es importante y de las limitaciones. Ustedes pueden encontrar la inspección judicial en el artículo 236 al 239. 236 al 239 del Código General del Proceso. Y antes de entrar al punto, a mí me gustaría definir la prueba consistente en la inspección judicial. Y encontré una definición que me gustó mucho de Jairo Parra Quijano, dada en el Manual de Derecho Probatorio. Jairo Parra Quijano, dada en el Manual de Derecho Probatorio, que dice lo siguiente: la inspección judicial es la percepción misma del hecho a probar. La inspección judicial es la percepción misma del hecho a probar por el juez. Más bien, pongámoslo de la siguiente forma: es la percepción misma del hecho a probar la percepción misma del hecho a probar pongámoslo así, es la percepción misma del juez, es la percepción misma del juez respecto del hecho a probar, esa es. Así de corta es, así de sencilla es. Es la percepción del juez respecto del hecho a probar. Cuando habíamos hablado de testimonio, habíamos dicho que testigo es aquella persona usted dirá, ay, ¿qué tiene que ver el testigo con la inspección judicial? Usted copie que ya le explico. O bueno, si no quiere copiar, es algo que tiene que recordar, no necesita copiar. Pero a lo que voy es que traigo a colación el testimonio porque habíamos dicho que testigo es aquella persona que percibe a través de cualquiera de sus 5 sentidos lo que sucedió. Y si usted se da cuenta de la definición, se está utilizando el mismo verbo, percibir. Es la percepción directa del juez respecto del hecho a probar. Eso quiere decir que el juez ya no necesita testigos para resultar informado sobre el hecho, sino que
él es testigo. Y eso es muy importante. El juez pasa de ser juzgador a ser testigo. Más bien, pongámoslo así, el juez no solo sigue siendo juzgador, sino que además es juzgador y testigo dentro de una inspección judicial. No necesita que nadie le diga las cosas porque él directamente va y percibe qué es lo que está sucediendo. Y con base en esa percepción, saca conclusiones. Claro, todo esto sin perjuicio de que él se pueda apoyar, por ejemplo, en peritos, ¿no? Sin perjuicio de que la inspección judicial se pueda desarrollar con peritos. Sin perjuicio de que después de la inspección judicial, el juez pueda decir, ¿sabe qué? Yo ahora quiero que ya habiendo percibido las cosas como las ha percibido, ahora creo que sería muy importante decretar de oficio tal prueba, un peritaje, por ejemplo. Entonces, vuelvo y le repito, es un medio de prueba a través del cual el juez no solo es juez, sino testigo. No necesita de una tercera persona para percibir lo que vio, pero tal vez sí para entender por qué vio lo que vio. Pero tal vez sí una tercera persona la necesitaría para entender lo que sucede. Porque él puede percibir lo que sucede, pero tal vez necesite a una persona para que le explique por qué sucede lo que sucede. Y ahí es cuando de manera posterior a la inspección judicial, la persona puede decir, pues yo quiero realizar un peritaje, quiero decretar un testimonio, decretar un interrogatorio de parte nuevamente, etcétera. Puede decretar cualquier otra prueba que le permita salir de cualquier duda que le genera la inspección judicial. Ahora bien, la inspección judicial se puede hacer sobre personas, sobre cosas, sobre lugares y sobre documentos. La inspección judicial recae sobre cosas, sobre lugares, sobre personas o sobre documentos. Y le voy a dar dos ejemplos. Bueno, pero antes de hablar de los ejemplos, le voy a hablar de la importancia de la inspección judicial. Que yo creo que usted más o menos ya la puede intuir. Si usted se da cuenta, la inspección judicial implica que nadie le tiene que estar soplando la respuesta al juez, porque el juez mismo va y percibe lo que sucedió. Es decir, yo no tengo que traer a ningún testigo para que venga y le diga, mire cómo es que está la montaña cayéndose, mire cómo es que está no sé qué. No, el man va hasta allá. Y a través de sus sentidos, digamos que almacena esa información y saca conclusiones. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y esa persona va directamente, la convicción es mucho mayor. Y ahí está la importancia. La importancia de la inspección judicial es el hecho de que el juez pueda experimentar a través de todos sus sentidos lo que sucede. ¿Para qué? Para lograr un mayor convencimiento de que su cliente tiene la razón. Sin embargo, la condición hoy en día para que la inspección judicial se practique es que no haya documentos, fotos, videograbaciones o cualquier otro medio de prueba que al juez le permita llegar al mismo convencimiento. Dicho en otros términos, es una prueba subsidiaria
la inspección judicial es una prueba subsidiaria cuando dentro del proceso hay fotos, videograbaciones, fotografías, documentos o dictámenes periciales o cualquier otro medio de prueba que le permite al juez llegar a la misma conclusión a la que llegaría si se realizara la inspección judicial. Y para mí eso es un error craso, pero entiendo la razón del error. No alcancé a ponerle el ejemplo. Para la próxima clase les agradezco me recuerden comenzar con el ejemplo de la importancia del peritaje, pero terminaría diciéndole que cuál es la razón por la cual, porque antes en el Código General, en el Código de Procedimiento Civil esa condición no estaba, esa exclusión entre la existencia de unas pruebas y la práctica de la inspección judicial no existía. En el Código General del Proceso sí. Y la razón es, o sea, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si hay fotos, documentos, peritajes, grabaciones, por qué no se puede practicar la inspección judicial? Salvo que el juez la considere necesario, pero ¿por qué no? ¿Por qué es subsidiaria? Por economía procesal. Esa es la única razón, por economía procesal. Porque inspección judicial implica más tiempo, ir, viajar, no sé qué. Entonces, para agilidad y para economía procesal determinaron que si a la misma conclusión a la que se llegaría con la inspección judicial llego con otros medios de prueba, pues no hay necesidad de realizar una inspección judicial. Y más adelante les voy a decir por qué para mí es un error. Bueno, con esto terminamos. Quiero saber si hay alguna inquietud. Listo. Muchas gracias. Nos vemos, Laura. Es que yo quiero saber, pues yo anoté una idea, pero no sé si estará bien. A ver si está bien. Que es una prueba subsidiaria cuando hay fotos, documentos o cualquier otro medio de prueba que le permita llegar a la conclusión al juez. Solamente en ese caso es una situación o una prueba subsidiaria, la inspección judicial o... Sí, es decir, subsidiaria implica, cuando tú utilizas la palabra subsidiaria, bueno, cuando cualquier persona utiliza la palabra subsidiaria, es porque hay algo principal. Entonces, solo se podrá realizar inspección judicial cuando no haya ni grabaciones, ni documentos, ni fotografías, ni peritaje que informen al juez sobre lo que el juez quiere saber a través de la inspección judicial. Solo en ausencia de cualquiera de esos medios de prueba, bueno, no de esos, de en general cualquier medio de prueba, solo en ausencia de cualquier medio de prueba que no le dé al juez la conclusión que sacaría con el dictamen, con la inspección judicial, solo en ausencia de esas pruebas, el juez está habilitado para hacer inspección judicial. Por eso es subsidiario, porque primero tenemos que mirar si hay otras pruebas que informen al juez sobre los hechos que él quiere percibir. Porque si hay otros medios de prueba, no hay lugar a la práctica de la inspección judicial. No sé si eso resuelve tu inquietud, Laura. Sí, ya me quedó un poco más claro. Bueno, listo. Entonces nos vemos el martes de la otra semana y luego el jueves de la otra semana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias.